alegría y que sea una mañana donde el Señor transforme nuestras vidas, cambie realidades. Que el Señor les bendiga. Iglesia, muy buenos días, iglesia. ¿Cuántos tienen una expectativa de Dios en esta mañana? Hoy el Señor quiere que nosotros podamos alcanzar las promesas, que hoy podamos experimentar su poder. Hoy es un día de milagros, hoy es un día de libertad. ¿Usted lo cree? Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias porque tu presencia es real en medio de nosotros. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que donde dos o tres se reúnen, ahí estás tú, Señor. Y honramos tu presencia y honramos, Señor, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Y pedimos, Señor, que hoy sea un día de victoria, hoy sea un día de puertas abiertas, hoy sea un día de milagros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor, porque el Señor es fiel. Hoy la enseñanza que el Señor ha venido dando a la iglesia, y abra su oído, porque hoy es un día muy importante con respecto a esta enseñanza. Vamos a hablar de la necesidad y el poder de la oración. Y es muy importante que nosotros lo valoremos. Sabes, en el Antiguo Testamento, vemos en el libro de Crónicas, el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 7, cuando Salomón ya termina de hacer el templo, la construcción del templo y del palacio real. Entonces Salomón le pide a Dios que esté allí. Y Dios le responde en el versículo 12 al 15. Dice: luego, una noche el Señor se le apareció a Salomón y le dijo: he oído tu oración y he elegido este templo como el lugar. He elegido este templo He oído y he elegido este templo como el lugar para que se realicen sacrificios. Puede ser que a veces yo cierre los cielos para que no llueva, o mande langostas para que devoren las cosechas, o envíe plagas entre ustedes. Pero mire el 14 lo que dice: pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a cada oración que se eleve en este lugar. Y es muy importante que nosotros entendamos cuál es la razón por la cual se cierran los cielos, por la cual a veces se pierden las bendiciones. A veces Dios cierra los cielos, a veces viene la langosta, a veces vienen la pandemia, la enfermedad. Y las razones por las cuales sucede esto es porque el pueblo se llena de soberbia. No hay humildad, sino hay altivez. Porque el pueblo no ora, no busca a Dios, no le obedece. Por esas razones es que a veces vemos que los cielos se cierran, que parece que los cielos fueran de bronce y la tierra de hierro no produce. Pero Dios dio esta oportunidad en su templo. Esto fue en el Antiguo Testamento. Hoy tenemos un templo que estamos construyendo. Este es un lugar consagrado para que nosotros, su pueblo, le oremos. Vengamos con una actitud humilde, clamemos al Señor y el Señor va a estar atento a escuchar y a bendecir a su pueblo. ¿Usted lo cree? Yo lo creo y recibo esa palabra. Pero hay que entender lo que nos advierte el apóstol Santiago en su carta, en la carta de Santiago, capítulo 4, el versículo 2 y 3, dice: no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. ¿Cuántos tienen deseos hoy? ¿Cuántos anhelan que Dios abra puertas? ¿Cuántos necesitan un milagro?
¿Cuántos necesitan un viento de favor de Dios que les dé oportunidades, que les dé sabiduría? ¿Cuántos necesitan un milagro, una sanidad? ¿Cuántos? Dice, no tienen lo que desean. ¿Por qué? Porque no se lo piden a Dios. Ya estamos viendo la importancia, la necesidad de la oración. Estamos en el tema de la necesidad de la oración, primeramente. Entonces, no tenemos porque no oramos, no se lo pedimos a Dios. Y cuando, aún dice, cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones, desean solamente lo que les dará placer. Y aquí hay una advertencia. Hay oraciones que no son bien recibidas. Hay oraciones que son mal hechas porque tienen malas intenciones, son egoístas, son banales. Hay gente que cree que Dios está para cumplir sus caprichos y sus deseos banales. No es así, no es así. Dios tiene otros propósitos mayores. Así que una oración mal hecha es una oración realizada con malas intenciones. Una oración que no es humilde, sino que está basada en la soberbia, en el orgullo. Una oración que no nos acerca a Dios. Una oración que no nos lleva al arrepentimiento es una oración mal hecha. Una oración que no nos invita a conducirnos bien. No es una oración que agrada a Dios, sino todo lo contrario. Y sabes, yo conozco grupos de oraciones en los que no se hacen las cosas bien. Así que tenga mucho cuidado de estar en esos grupos de oración. Porque hay gente que ora con malas intenciones. Hay gente que hace grupos de oración para dividir la iglesia. Hay gente que se presta en los grupos de oración para hablar mal del prójimo. Hay gente que usa la oración para hablar mal de los demás, para hablar mal de las autoridades. Yo conozco personas que arman grupos de oración con intenciones no espirituales. Recuerdo algunos grupos políticos cristianos que cuando hay elecciones convocan a oración. La oración solamente es un medio para entonces contar votos. Eso no es una buena intención. Llaman a la unidad solo en épocas electorales, después se olvidan de orar. Hay personas que invitan a la oración para cometer pecado, para estafar, para robar a la gente. Entonces arman grupos de oración con intenciones malvadas. Y esto no es nuevo. Jesús lo advirtió. En el capítulo 6 de Mateo, Jesús, hablando de los religiosos, dice que eran hipócritas, que hacían oraciones para que la gente los viera y para que la gente los reconociera, pero no les importaba lo que Dios pensaba de ellos. Hay oraciones que se hacen hipócritamente para que la gente vea qué tan espiritual soy, y hay que tener cuidado de eso. Jesús lo dijo. Y en Marcos capítulo 12 del 38 al 40, mire lo que dijo Jesús. Jesús también enseñó: cuídense de los maestros de la ley religiosa, pues les gusta pavonearse en túnicas largas y sueltas y recibir el saludo respetuoso cuando caminan por las plazas. Y cómo les encanta ocupar los asientos de honor en las sinagogas y sentarse a la mesa principal en los banquetes. Oiga bien lo que dice. Sin embargo, estafan descaradamente a las viudas para apoderarse de sus propiedades y luego pretenden ser piadosos haciendo largas oraciones en público. Por eso serán castigados con más severidad. Note cómo termina esto. No es que serán bendecidos, serán castigados porque usan la oración como un medio de hacer maldad. Entonces, no todas las oraciones son buenas. No todas las oraciones tienen una sana intención. Hay oraciones que en vez de traer bendición, traen castigo, como en el caso de estos líderes religiosos hipócritas que no les interesaba agradar a Dios, acercarse a Dios genuinamente, obedecer su palabra, sino venir a ocasionar daños y abusos.
allí debemos nosotros tener cuidado. Y hoy les quiero traer 7 razones para orar. Y a la vez estas razones son unas aclaraciones acerca de la importancia de la oración. En primer lugar, la oración es una forma de servir a Dios y de obedecerle. Oramos porque Dios nos manda a orar. Nosotros oramos porque Dios nos enseña a orar. Segundo, la oración es un ejemplo de Cristo y fue el mismo ejemplo que nos dio la iglesia primitiva. Si Jesús pensaba que merecía la pena orar, nosotros también debemos hacerlo. Jesús nos enseñó que Él todo lo que hacía, lo hacía en la voluntad del Padre, en unidad con el Padre. Jesús siempre nos enseñó eso. La iglesia cristiana entiende que está en unidad a Cristo, que es la cabeza. Pero hoy en día hay un error gravísimo de ese separatismo. Hay gente que cree que va a tomar decisiones separadas de Dios y le va a ir bien. No, si nos separamos de Dios nos va mal. Jesús nos enseñó a que debemos todo hacerlo en unidad, con la bendición de Dios. Hay gente que dice, no, yo lo manejo, yo lo hago, yo lo creé, yo lo hice. Hay gente que cree que sola puede y por eso no ora, por eso no busca, por eso no clama. Tercera razón para orar. La oración no debemos considerarla como un medio para conseguir que Dios haga nuestra voluntad en la tierra. No, sino es un medio para conseguir que se haga la voluntad de Dios en la tierra. La sabiduría de Dios supera ampliamente la nuestra. Hay gente que llega a decirle a Dios cómo ser Dios. Hay gente que llega a venir a decir, no Dios, pero es que así no es, hágalo así. No, Dios es sabio. Más bien digamos, Señor, enséñame a ver tu voluntad y no que se haga la mía, que se haga la tuya. Cuarto, Dios desea, oiga bien, que la oración sea el medio para que obtengamos sus soluciones. Diga, sus soluciones. La oración es el medio para que obtengamos sus soluciones, no las nuestras, en diversas situaciones. A veces hay gente que dice, ya yo no tengo soluciones, ya yo no tengo alternativas. A mí ya se me acabaron las ideas. A Dios no se le acaban, amén. Dios tiene soluciones ilimitadas y respuestas sorprendentes. ¿Usted lo cree? Alabe al Señor. Lo quinto, Dios ha prometido que cuando pedimos cosas que están de acuerdo con su voluntad, Él nos las dará. A veces Él se demora. A veces las respuestas se demoran. Parece a nuestro tiempo, a nuestro cronograma. Está como tarde, está demorado. Pero Dios es sabio. Él actúa conforme a la sabiduría. A veces hay bendiciones que no nos llegan porque nos van a extraviar. Conozco gente que está pidiendo riqueza y sabemos que el día que Dios les dé la riqueza no los vemos más en la iglesia, porque ya van a estar ocupados gastándoselas en paseos, en fincas, en rumbas. Hay gente que la bendición todavía no le puede llegar porque necesitan madurar, necesitan entender que lo más valioso es nuestro Dios y no la bendición, el Dios que bendice y no la bendición. Debemos de adorar y anhelar al Dios que bendice y no la bendición. Sexto, en situaciones en las que no conocemos específicamente la voluntad de Dios, la oración es un medio para discernir su voluntad. A veces hay gente que dice, pastor, me meto en este negocio, me meto en esta sociedad, tomo este camino, me voy para tal lado. ¿Sabes? Pídele al Señor que a través de la oración, que te muestre cuál es su voluntad. Esa voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Por eso en la oración necesitamos preguntar, dime Señor, ¿cuál camino tomar?
Dime qué escoger. Jesús nos enseñó constantemente a depender de la dirección del Padre, y por eso necesitamos nosotros orar. Séptimo, la falta de oración demuestra una falta de fe y una falta de confianza en la palabra de Dios. Oramos para demostrar nuestra fe en Dios, en Él, en que Él hará lo que ha prometido en su palabra y bendecirá nuestra vida abundantemente, más de lo que podemos pedir y esperar. La oración es nuestro principal medio para ver el obrar a Dios en la vida de los demás. Hay gente que dice: pastor, yo tengo una pareja muy conflictiva, tengo unos hijos rebeldes. Ore, que Dios haga la obra, que Dios intervenga. Pastor, hay unas situaciones complejas. Ore. Esa es la llave de la oración. Para eso Dios nos regaló la oración, para que podamos proclamar su palabra, para que podamos declararla, profetizarla, declararla sobre nuestros hijos, profetizarla en la iglesia, profetizarla en la ciudad. Amén. ¿Quién trajo Biblia hoy? Así de papel. Levántela arriba. Bueno, levante su celular, el que tenga la Biblia ahí. Diga: yo soy lo que la Biblia dice que soy. Yo tengo lo que su palabra dice que tengo, y yo alcanzaré lo que su palabra dice que alcanzaré. Dale un aplauso al Señor. Vamos a alcanzar sus propósitos. Ahora vienen 20 motivos por los que debemos orar. Ayer en la reunión de jóvenes se preguntaron, peticiones, motivos de oración. No se acordaban, pero hoy les traigo 20 motivos y la ñapa 21, porque me recordaron, ahorita mi hermano me recordó de uno más importante. 20 motivos, hay más, pero les traigo 20 motivos que dice la Escritura por los cuales debemos orar. Primero, ¿se acuerdan del Padre Nuestro? Mateo 6:10. Jesús dijo que oremos para que el reino de Dios venga. A veces vivimos en el reino de la maldad, de la injusticia, de la opresión, del fracaso. Por eso hay que orar: venga tu reino. ¿Cuántos anhelan esa oración? Venga tu reino a mi vida, venga tu reino a mi casa, venga tu reino, el reino donde gobierna Dios. 2, ahí mismo sí dice: para que se haga su voluntad. Oremos para que se haga su voluntad. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Oremos para que se haga su voluntad. ¿Sabes? Jesús no vino a traer enfermedad. Jesús no vino a traer castigo. Jesús no vino a traer tormento. No, Jesús vino a sanar a los enfermos. Jesús vino a liberar a los cautivos. Jesús vino a anunciar las buenas noticias de reconciliación con Dios. Entonces necesitamos orar para que se haga esa buena voluntad de Dios. 3, ¿sabe que es muy importante? Orar para que seamos llenos del Espíritu Santo. Lucas 11:13, Jesús dijo: pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se los pidan. ¿Sabes? Yo no sé cuántos son padres aquí. Uno como padre le quiere dar lo mejor a sus hijos. Pero ¿sabes qué es lo mejor que dice Jesús que le puede dar el Padre a sus hijos? El Espíritu Santo. Pero hay que pedirlo. Hay que orar. Señor, dame tu Espíritu Santo. Hay gente que dice: Señor, dame plata. Señor, dame riqueza. Señor, dame... Bueno, eso es la añadidura. Lo importante es pedir el Espíritu Santo, que nos da sabiduría, que nos da dones, que nos da habilidad, que nos transforma en personas nuevas, que cambia nuestras características por características de hijos de Dios. 4, orar por sabiduría. A veces hay gente que dice: no sé cómo arreglar esto, no sé qué hacer, no tengo ni idea, las cosas me superan. Santiago 1:5 dice:
si alguno de ustedes requiere de sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios se la da a todos en abundancias y sin hacer ningún reproche. Son bendiciones que están allí esperando que usted las pida. Quinto, orar para que se difunda el mensaje de Jesús. Dios dio una comisión a sus discípulos, a la iglesia, a ti y a mí. Vemos en 2 de Tesalonicenses 3:1 que dice Pablo: por lo demás, hermanos, oren por nosotros para que la palabra del Señor se difunda rápidamente y sea glorificada, así como sucedió también entre ustedes. ¿Cuántos quieren ver a Medellín convertida a Cristo? ¿Cuántos quieren que el evangelio transforme a Medellín, transforme a Antioquia? Las bendiciones de Dios vengan para Antioquia, vengan para Medellín. ¿Qué necesitamos? Orar, que el evangelio transforme. Sexto, orar para evangelizar con valentía. Hechos 4:29. Ahora, Señor, escucha sus amenazas y ayúdanos a nosotros, que somos tus siervos, a anunciar tu mensaje con valentía. Se necesitan personas valientes que estén dispuestas a predicar el evangelio de Jesús sin que les dé pena, a pesar de que les hagan bullying, a pesar de que digan cualquier ofensa. El evangelio es poder de Dios para libertar a los cautivos y para traer bendición. Siete, necesitamos orar por la sanidad de los enfermos. Sabes, el Espíritu Santo me llevó anoche a preparar esta enseñanza. Y coincidencialmente, entre comillas pongo coincidencial, era un plan de Dios. Me empezaron a llegar mensajes a mi Instagram de personas que no conozco, de personas que están en Argentina, de personas que están en otras ciudades, pidiéndome que hoy orara por sanidad. Y yo decía, qué coincidencia. Sabes, hay mucha gente que necesita alguien que ore por sanidad, alguien que cancele el obrar de la enfermedad y el obrar de Satanás. Satanás no se va a ir solo, la enfermedad no se va sola. ¿Qué necesita? Que vengan a Jesús, que hayan personas que traigan a los enfermos a Cristo, y una iglesia que está comprometida con orar por sanidad. Amén. Entonces vamos a comprometernos a orar por sanidad. Vemos en Hechos, en el mismo Hechos 4:30, dice: al mismo tiempo extiende tu mano. Es una oración que está haciendo la iglesia a Dios. Extiende tu mano para sanar a los enfermos y realizar señales milagrosas por el poder de tu santo siervo Jesús. ¿Sabes por qué hay personas que no ven milagros? ¿Sabes por qué hay personas que no ven sanidades? ¿Por qué? Porque no oran. Hay iglesias, hay cristianos que no oran por los enfermos, que no oran por libertad. Hay algunas denominaciones que dicen: no, pero ¿usted qué va a orar? ¿Usted quién se cree? ¿Yo quién me creo? Yo me creo un creyente de su palabra, que dice que clamen, que pidan, y voy a orar en el nombre de Jesús para que haya sanidad, para que haya libertad. 8, orar por la expulsión de demonios. En Marcos 9, versículo 29, Jesús le respondió a sus discípulos: esos demonios no salen sino con oración, y otras versiones dicen con oración y ayuno. La situación que se estaba viviendo en este contexto era que un padre había traído a su hijo que estaba poseído por un demonio que le producía fuertes epilepsias, y lo tiraba al fuego y lo tiraba al agua, queriendo matarlo. Entonces los discípulos oraron y echaron fuera ese demonio, pero ese demonio no salió así de fácil. Y entonces le preguntaron a Jesús: ¿y por qué no salió así de fácil como los otros? Y dice: porque esos demonios salen con fuerte o intensa oración, y otras versiones dicen y ayuno. O sea que necesitamos nosotros entender que hay bendiciones que no van a ser así. Hay gente que dice: yo oré una vez. Y a veces venden esas ideas: no, oré una vez,
ya no oro más. No, a veces hay que orar, insistir y persistir, ayunar para ver ese milagro, porque Jesús dio esa instrucción. Hay cosas que no van a salir así de fácil. No es fácil, diga, no es fácil. Es posible en Cristo Jesús. Es posible en Cristo Jesús. Nueve, necesitamos orar por las necesidades diarias. Hay gente que le da pena. Ay, no, yo no quiero orar. No, si el Señor me quiere dar. El Señor nos enseñó en la oración del Padre Nuestro, Mateo 6:11. Danos los alimentos que necesitamos cada día. A veces decimos el pan de cada día, dánoslo hoy. Es una oración de petición. Hay que orar para que el Señor nos dé, para que el Señor provea. 10, en esa misma oración del Padre Nuestro, Mateo 6:12, orar por el perdón de los pecados. Perdona el mal que hacemos, así como nosotros perdonamos a los que nos hacen el mal. Pedir perdón y perdonar, esa es la ecuación que necesitamos hacer. 11, orar por las pruebas. Mateo 6:13 dice, que es el mismo Padre Nuestro, y cuando vengan las pruebas, no permitas que ellas nos aparten de ti. La otra, no permitas que caigamos en la tentación, que caigamos en la trampa. 12, orar para ser libres del poder del diablo. Hay gente que le tiene miedo al diablo, ¿sabes? Ha sido vencido en la cruz. Dice Mateo 6:13 en la oración, y líbranos del poder del diablo o del poder del maligno. Líbranos del mal y del maligno, dicen, nos enseñaron en la oración resumida del Padre Nuestro. Pero tiene que ver con la obrar del mal. Somos libres por Dios del obrar del mal. 13, orar para que Dios envíe más obreros. Mateo 9:37-38. Jesús le dijo a sus discípulos, son muchos los que necesitan entrar al reino de Dios, pero son muy pocos los discípulos para anunciarles la buena noticia. Por eso pídanle a Dios que envíe más discípulos para que compartan las buenas noticias con toda esa gente. Hay que pedir por obreros buenos, verdaderos, llamados, no aquellos obreros que se meten a evangelizar para tumbar al otro, que arman grupos de oración para engañar, para sacar, para robar. No, personas que ayuden a llevar a otros a Dios. Que recojan con Cristo, no que desparramen. Hay que orar por esos verdaderos obreros. 14, orar por la unidad. Jesús hace una oración en Juan 17:21 y le ora al Padre, te ruego que todos estén unidos, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti. Permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. La unidad tiene que ver con estar unidos en oración, con estar unidos a Dios. Señor, llévanos, dirígenos, acompáñanos. 15, orar para tener discernimiento. Discernir es la capacidad de diferenciar, de evaluar qué es lo bueno y qué es lo malo. Eso es discernir. Sabes, este mundo está cegado por el engaño, por la maldad. Nuestro conocimiento está cegado. Hemos sido adoctrinados por el mundo, adoctrinados por el diablo sin darnos cuenta. Por eso necesitamos que el Señor nos quite la venda de los ojos y a través de su palabra podamos diferenciar la verdad de la mentira, la luz de las tinieblas. Y por eso Filipenses, Pablo en el capítulo 1, 9 al 11 dice, esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio, para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. 16.
Orar por comprensión espiritual. Colosenses 1, 9 al 10. Por esta razón, también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de rogar que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y en plena comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, a fin de agradarle en todo, de manera que produzcan fruto en toda buena obra y crezcan en el conocimiento de Dios. Hay que orar para conocer a Dios. Hay que orar para hacer buenas obras. 17, orar para conocer mejor a Dios. Otra vez vuelve. ¿Quiénes quieren conocer a Dios? Hay gente que dice: yo quiero conocer a Dios, yo quiero escuchar a Dios, yo quiero ver su poder. Hay que orar para que el Señor, para que podamos conocerle, para que podamos interesarnos más en ver su gloria y para que podamos ser sorprendidos de ese buen y gran Dios. Dice Efesios 1:17: ruego que Dios, el Padre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, les dé el Espíritu, fuente de sabiduría, quien les revelará la verdad de Dios, para que la entiendan y lleguen a conocerlo mejor. Hay gente que dice: es que no entiendo. Hay cosas espirituales que no se van a entender con una mente carnal, se entienden con una mente espiritual, con una revelación del Espíritu Santo. 18, orar para conocer la voluntad de Dios. Efesios 1:18: pido que Dios les abra la mente para que vean y sepan lo que Él tiene preparado para la gente que ha llamado. Entonces podrán participar de las ricas y abundantes bendiciones que Él ha prometido a su pueblo santo. 19, orar para no perder la fe. Mire lo que le dijo Jesús a Pedro, Lucas 22, 31 al 32. Mira, Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe, y cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. 20, orar para que Dios obre a través de nosotros. Segunda de Tesalonicenses 1:11: por eso oramos constantemente por ustedes, para que nuestro Dios los considere dignos del llamamiento que les ha hecho, y por su poder perfeccione toda disposición al bien y toda obra que realizan por la fe. Les dije que ñapa. 21, Primera de Tesalonicenses 2, Primera de Timoteo 2, y lo estamos estudiando con los servidores. La ñapa: orar por los gobernantes, orar por el presidente, aunque nos caiga mal, orar por los senadores, por el alcalde, por los gobernadores. Hay una ordenanza explícita, literal: oren por los gobernantes. No importa si no son de su partido político, no importa si usted votó o no votó por ellos, ore por ellos para que Dios los ilumine, para que Dios los dirija, para que vengan tiempos de paz. No crea que usted criticando, hablando mal, poniendo memes, no crea que así es que usted ora por ellos. Ore y pídale sabiduría. Vea, este país no está en las manos del presidente. Este país está en las manos de Dios, y el presidente está en las manos de Dios. Así que no pierdan la fe. Hay gente que la fe ha sido debilitada por la situación política o económica. Dios sigue gobernando. Habacuc dijo: aunque la higuera florezca o no florezca, aunque no haya vides, aunque no haya rebaños, aunque, vea, con todo eso, nuestra salvación está en nuestro Dios. En Él está nuestro gozo y nuestra alegría. Amén. Vamos a confiar en que Dios nos guarda. Hay un rey en el Antiguo Testamento llamado Ezequías. ¿Sigo o paro? Porque
Hay un rey llamado Ezequías, y eso está en el libro de Isaías, capítulo 36. Ezequías le llega una noticia terrible. El emperador, el rey de Asiria, que era el más poderoso de esa época, venía a querer destruir y apoderarse de Jerusalén, de Israel, y le mandó un mensaje para que se rindiera. Él se angustia, y el mensaje está en el versículo 10. Este mensaje está dirigido al rey Ezequías de Judá. No dejes que tu Dios, oiga este mensaje, no dejes que tu Dios, en quien confías, te engañe. Oiga lo que dice este atrevido rey de Asiria. No dejes que tu Dios, en quien confías, te engañe, con promesas de que Jerusalén no caerá en manos del rey de Asiria. O sea, él era un hombre convencido. Él creía que la tenía ganada. Toda la fuerza, todo el poder lo tenía. O sea, no había posibilidad. Era una pelea de tigre con burro amarrado. Y el burro amarrado era el rey Ezequías. Dice, tú sabes perfectamente bien lo que han hecho los reyes de Asiria en todos los lugares donde han ido. Han destruido por completo a todo aquel que se han interpuesto en su camino. ¿Por qué serías tú la excepción? ¿Acaso los dioses de otras naciones los han rescatado? Naciones como Gozán, Aram, Rezef y el pueblo de Edén que vivía en Telasar. Mis antecesores los destruyeron a todos. ¿Qué sucedió con el rey de Amab, el rey de Arfat? ¿Qué pasó con los reyes de Serfabaín, de Jena y de Iba? Muchas veces Satanás llega con ese argumento. ¿Quién te crees tú? Satanás ha vencido a muchos, ha derrotado a reyes, ha sometido imperios. Y diré, ¿quién te crees tú? ¿Crees que tu Dios te va a proteger? La respuesta es que sí. ¿Qué hizo Ezequías? ¿Y cómo fue que logró el éxito? Dice el versículo 14. Después de recibir esas cartas con este mensaje de mano de los mensajeros y leerla, ¿qué hizo Ezequías? Subió al templo del Señor, ese templo que ahorita leíamos, ese templo que construyó Salomón. Subió al templo del Señor. Dice, y desplegó la carta ante el Señor. En presencia del Señor, el rey hizo la siguiente oración: oh Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, tú estás entronizado entre los poderosos querubines. Solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Solo tú creaste los cielos y la tierra. Inclínate, oh Señor, y escucha. Abre tus ojos, oh Señor, y mira. Escucha las palabras desafiantes de Senaquerín contra el Dios viviente. Senaquerín era el rey de Asiria. Es cierto, Señor, que los reyes de Asiria han destruido todas esas naciones, han arrojado al fuego los dioses de esas naciones y los han quemado. Por supuesto que los asirios pudieron destruirlos, pues no eran dioses en absoluto, eran solo ídolos de madera y de piedra formados por manos humanas. Ahora, Señor nuestro Dios, rescátanos de su poder, así todos los reinos de la tierra sabrán que solo tú, oh Señor, eres Dios. Y termina en el versículo 36 la historia. Esa noche el ángel del Señor fue al campamento asirio y mató 185,000 soldados. Cuando los asirios que sobrevivieron se despertaron a la mañana siguiente, encontraron cadáveres por todas partes. Entonces Senaquerín, rey de Asiria, levantó el campamento y regresó a su propia tierra. Volvió a Nínive, la capital del reino, y allí se quedó. Cierto día, mientras rendía culto en el templo de su dios Nisrot, sus hijos Adramalet y Sarecer lo mataron a espada. Luego escaparon a tierra de Ararat, y otro de sus hijos, Esar-Adón, lo sucedió en el trono de Asiria.
Nuestro Señor Jesús nos enseñó a orar y no darnos por vencidos. Él contó una parábola en Lucas 18 y esa parábola habla de una viuda y un juez injusto. Cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca debían darse por vencido. Había un juez en cierta ciudad, dijo, que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. Una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle: hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Durante un tiempo el juez no le hizo caso, hasta que finalmente se dijo a sí mismo: no temo a Dios ni me importa la gente, pero esa mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia porque me está agotando con sus constantes peticiones. Entonces el Señor dijo: aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a él día y noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? Les digo, él pronto les hará justicia. Pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? ¿Quieres que el Señor te encuentre con fe? Depende de si oras. Si oras día y noche, entonces ahí muestra que tienes fe. Así que debemos orar sin desmayar. Y Dios nos ha dado otro gran secreto, y es que conocemos el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Filipenses 2, 5 al 9 dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Dios nos ha dado un nombre que es sobre todo nombre, un nombre que está por encima de todo lo que tú puedas nombrar. Si tú le tienes miedo a Satanás, el nombre de Jesús está por encima de Satanás. Vea, una sola gotica de sangre de Cristo es más poderosa que Satanás, los demonios y el infierno juntos, porque es el nombre sobre todo nombre. Tenemos una autoridad en Cristo. No vamos a echar fuera un demonio, no vamos a cancelar la obra de Satanás con el nombre de una iglesia. No es el nombre de una iglesia, no es el nombre de una religión, es el nombre de Jesucristo, quien siendo Dios se humilló y se hizo como uno de nosotros y tomó nuestro lugar en la cruz para darnos la victoria. Si hay algo que nosotros necesitamos entender, es que nosotros no tenemos que pagar por lo que Él ya pagó. Pagó el santo, el perfecto. Dios mismo tomó forma humana y se entregó en una cruz para que toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para que toda rodilla se incline. Vea, Satanás frente al nombre de Cristo tiembla, porque sabe la autoridad y el poder que tiene. Así que hoy, a través de la oración, vamos a poder hacer guerra. Vamos a poder hacer guerra espiritual. Hay gente que le teme a Satanás, hay gente que le teme a los demonios, hay gente que le teme al infierno y se queda callado. Permite que Satanás haga, destruya su vida, se meta a su hogar, se meta a sus cosas. Y hay un nombre que es sobre todo nombre, que ha sido dado por Dios para darle la gloria al Padre, y es el nombre de Jesucristo. Así que vamos a reprender y a cancelar
toda obra de Satanás en la vida de las personas, en la vida de los hogares, en la vida de la ciudad. Sabes, las personas de este mundo hacen alianzas con las tinieblas, contratan a brujos, a hechiceros. Esos hechiceros y esos brujos trabajan como siervos de Satanás, con un poder limitado, con el poder de Satanás y de los demonios. Pero el poder que es ilimitado es el poder de Cristo. El nombre que es ilimitado es el nombre que es sobre todo nombre. Y estamos llamados para hacer luz, para deshacer. Jesús dijo que Él vino a deshacer las obras de Satanás. Y sus siervos, sus hijos, estamos llamados a entender que ese es el propósito de Dios. Satanás vino para robar, matar y destruir. Y Jesús dijo, vino para darnos una vida abundante, una vida eterna. Entonces no podemos nosotros quedarnos callados frente al actuar de las tinieblas. Ay, tenga cuidado, pastor, que es que ese brujo, que es que ese... Bueno, él opera con el poder limitado de Satanás. Nosotros operamos con el poder ilimitado de Dios, con el nombre que es sobre todo nombre. Así que en el nombre de Jesús vamos a deshacer toda obra de maldición del diablo. Vea, Satanás perdió su poder en la cruz. Pero una iglesia que ora, creyentes que oran en la autoridad de Cristo, es que pueden actuar, ver su gloria, ver su mover. Y por eso necesitamos nosotros orar en el poder de Jesús. Pero muchos están esclavos al miedo, a malos hábitos, a malas ideas. Muchos tienen su boca callada. Es más, hasta les enseñan, no ore por milagros, no ore por libertad. ¿Usted no ha visto que hay que cristianos y que teólogos que dicen que Dios no hace milagros? Que Dios no hace milagros, que ya el tiempo de los milagros se acabó, que ya el tiempo de las señales milagrosas se acabó. Vea, yo no conozco un tiempo de milagros, yo conozco un Dios que hace milagros, un Dios sobrenatural, que convierte, que transforma, que destruye las obras de Satanás. Colosenses 1, 12 al 23. Y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. Pues Él nos rescató de la oscuridad y nos la trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo, pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo, y por medio de Él Dios reconcilió consigo todas las cosas, hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Esto los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, separados de Él por sus malos pensamientos y acciones, pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia, y ahora ustedes son santos, libres de culpa, y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Pero deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firmes en ella.
No se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia. Esa buena noticia ha sido predicada por todo el mundo y yo, Pablo, fui designado servidor de Dios para proclamarla. Note que hoy he leído mucho. Hoy no he dado casi mi pensamiento. Hoy no he dicho nada que venga de mí. Muy poquito, algunas aplicaciones. Todo está escrito. Para que ustedes no digan que se manipuló. Está escrito. Espero haber sido claro. ¿A dónde Dios nos quiere llevar? A que entendamos la necesidad y el poder que tenemos en la oración. A que entendamos la importancia que tenemos en orar en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Para que entendamos lo poderoso que es el sacrificio de Cristo en la cruz, para que no lo pongamos pequeño, porque las personas de este mundo entenebrecidas no logran comprender ese poder. También para que sintamos que no es que no somos aptos, Dios nos hizo aptos para que podamos caminar en su herencia, en su poder, para que el reino de Dios llegue a tu vida, llegue a tu casa, llegue a esta ciudad. Dios nos hizo aptos. Es un regalo, es una promesa, es una herencia que Dios nos ha dado, que está dispuesta a ser tomada por aquellos que creen. ¿Cuántos creen? ¿Cuántos creen? Entonces necesitamos nosotros entender que debemos de dejar de tener una posición de víctima. No somos víctimas, somos más que vencedores en Cristo Jesús. No importa dónde naciste, no importa las deficiencias, los pecados, los errores, los traumas. En Cristo somos nuevas personas. En Cristo tenemos una nueva identidad. En Cristo tenemos un nuevo poder. Y por eso nosotros nos llamamos cristianos, porque toda nuestra fe depende en aquel por el cual todas las cosas fueron creadas. Y en su autoridad y en su nombre vamos a ver milagros, vamos a ver señales, vamos a ser capacitados, vamos a ser revestidos de poder. Pero necesitamos creer. ¿Usted lo cree? Yo quiero... La oración sin acción no es tan buena. Necesitamos actuar. ¿Cuántos necesitan un milagro? Yo quiero pedir a aquellos que están necesitando un milagro de Dios, aquellos que quieren entregar su vida a Dios, aquellos que quieren pedirle al Señor que obre de manera especial, pasen aquí adelante. Vamos a orar cancelando toda obra de las tinieblas. Vamos a orar en el nombre de Jesús, cancelando todo actuar de Satanás. Satanás vino para robar, matar y destruir, pero Jesús vino para que tengamos vida. Pase adelante, no ante mí, ante el Señor Jesucristo, aquí delante de Dios. Y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que se abra el cielo. Vamos a pedirle al Señor que se cancele toda maldición. Vamos a pedirle a Dios que sea el Señor trayendo bendición, abriendo puertas. Padre, en el nombre de Jesús, mira tu iglesia. Nos presentamos hoy delante de ti, Señor, porque todos necesitamos de tu presencia. Te pido, Señor, que la sangre de Cristo sea trayendo sanidad, sea trayendo libertad. Te pido, Señor, que nos regales el don del Espíritu Santo, que seas dándonos nuevas capacidades, que seas tú, Señor, perdonando, renovando nuestra vida. Te pido, Señor, que quites toda duda, que te lleves, Señor, toda actitud de apatía, toda incredulidad en el nombre de Jesús. Mira cada corazón que está aquí presente, incluyendo el mío. Aquí estoy yo también, Señor, necesitado de ti, necesitado de tu gracia, necesitado de tu presencia. Pedimos, Señor, que en el poderoso nombre de Jesús podamos ver milagros, podamos ver, Señor, restauraciones, sanidades, que traigas libertad al que está cautivo. Llévate todo pensamiento del diablo, todo pensamiento de muerte. Oramos por nuestra familia, ora por los hijos, ora por nuestros hijos. Nuestros hijos no van a ser cautivos. Yo y mi casa serviremos al Señor. Ninguno se perderá, ahora sí, ninguno se perderá. Vendrán puertas de bendición. Padre, en el nombre de Jesús te pido que traigas sabiduría, inteligencia. Llévate toda necedad, sana el cerebro, sana la mente, sana el corazón. Te pido, Señor, que nos llenes de nuevas fuerzas, de nuevas capacidades, que nos des, Señor, aliento.
Oramos por los hogares, para que traiga restauración en los hogares, para que vuelvas el corazón de los esposos con las esposas, de los hijos con los padres. Oramos por oportunidades de trabajo, oramos por puertas abiertas. Oramos, Señor, para que se cancele toda ruina. Cancelamos toda maldición, toda operación diabólica en el nombre de Jesús. Perdona, Señor, si se han abierto puertas en el pasado. Cancelamos todo conjuro, todo pacto que se haya hecho con las tinieblas, toda maldición que se haya abierto en el nombre de Jesús se cancela por la sangre de Cristo Jesús. Y declaramos que yo y mi casa somos lugar bendito, lugar de santidad, lugar de poder. Hemos visto tu poder haciendo obras milagrosas. Hemos visto, Señor, que tú sanas. Padre, ponemos nuestro país en tus manos, Señor, para que tú lo bendigas, para que tú no permitas que las fuerzas del mal gobiernen. Pedimos que sea tu paz y tu dirección, llevándote todo miedo, todo temor. Abre puertas, derrama bendición. Recibe la bendición en el nombre de Jesús. Repite conmigo: yo confieso con mi boca, creyendo en mi corazón, que tú, Jesús, eres mi Señor y mi Salvador. Yo declaro que yo y mi casa serviremos al Señor, que ninguno se perderá. Yo abro la puerta de mi vida para recibir a Jesús. Yo te pido, Señor, que me des tu Santo Espíritu, que me des fuerza, sabiduría, conocimiento. Yo te pido, Señor, que me guíes para hacer buenas obras, para poder caminar en tu voluntad. Y yo declaro que mi nombre está escrito en el libro de la vida, porque he aceptado a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Y no moriré, sino que viviré para mostrar la gloria de Dios en mi vida. Y veremos milagros y veremos señales. Y no nos rendiremos, no nos cansaremos hasta ver las promesas de Dios materializarse en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Dale un aplauso a Jesús. No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios.